Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva microclase en la que vamos a hablar sobre algunas herramientas conceptuales para poder entender la Revolución Rusa. Lo primero que tenemos que decir sobre esta revolución que se inicia en 1917 es que podemos dividirla en etapas. ¿Por qué marcamos etapas en esta revolución? Vamos a ver que la revolución en sus diferentes etapas va a ser dirigida por distintas personas. No vamos a hablar ya de clases sociales porque todos pertenecen a las mismas clases sociales en general. El tema es la ideología que manejan. Entonces, grupos dirigentes con distintas ideologías y por otro lado, las medidas políticas y sobre todo económicas que se van a llevar adelante en cada una de las etapas. Reformulando lo dicho entonces, estas etapas se van a diferenciar según los sectores ideológicos que las dirigen y las medidas políticas y económicas que se tomen en cada una de ellas. A su vez, cada etapa va a tener algunos conceptos que le son propios, como vamos a ir viendo cuando vayamos transitando la clase. Ahora nos vamos a concentrar en la primera etapa, que se va a dividir a su vez en dos subetapas. Hablamos de el periodo que se inicia en 1917 y culmina en 1918, durante el cual se desencadena la revolución. Como habíamos visto, el descontento del pueblo ruso iba en aumento y en febrero de 1917 las manifestaciones y huelgas que se empezaron a llevar adelante terminaron logrando que el zar abdicara, o sea, renunciara a su puesto. Esto generó entonces la creación de un gobierno provisional, un gobierno como si fuera con un presidente que pasó a ser Kerensky y acompañado por la Duma. Un concepto que nos permite entender esta subetapa dentro de la primera etapa es el concepto del doble poder. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras el gobierno provisional dirigido por Kerensky trataba de instalar un sistema parlamentario con sufragio universal y división de poderes, los soviets de soldados, obreros y campesinos seguían reuniéndose en las calles, en las fábricas, y ellos no estaban de acuerdo con las políticas moderadas que este gobierno estaba llevando adelante. Y sobre todo con la decisión de continuar con la guerra, que era un reclamo al final de la guerra, la finalización de la guerra, era un reclamo común del pueblo ruso. Entonces, los soviets empezaron a actuar por su cuenta. Tenemos entonces, por un lado, un gobierno, si se quiere, formal, que toma algunas medidas, trata de imponer esas medidas a la población, y por otro lado, un gobierno informal, un poder informal, que también trata de hacer su revolución o de llevar adelante ciertos cambios por su cuenta. Y la población en el medio, que en realidad no sabe a quién obedecer, porque ninguno de los dos poderes se puede imponer al otro. Esa es la situación entonces del doble poder. Además había una situación de discusión dentro de los grupos marxistas sobre si debían apoyar al gobierno de Kerensky, que iba a llevar adelante una revolución burguesa, necesaria según la teoría marxista para después llevar adelante la socialista, y otros que decían que directamente había que llevar adelante una revolución socialista. Entre ellos se encontraba Lenin, que volviendo al exilio es el que termina definiendo la Revolución de Octubre, termina dando el paso para pasar a la subetapa siguiente, con el lema de todo el poder a los soviets. Esto quiere decir que lo que impulsó fue una revolución dentro de la revolución para derrocar al gobierno provisional y para instalar un gobierno dirigido por los bolcheviques. Este gobierno, que va a estar conformado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo, va a asumir el poder con un proyecto que se resume en el siguiente lema: paz, tierras y pan. Esto resume los reclamos de los sectores marginados de Rusia. Cuando hablamos de paz, estamos hablando del reclamo de los soldados, que va a ser materializado a partir del acuerdo que se firme con Alemania, en el que se resignan algunas posesiones territoriales para conseguir una paz más pronta. Después tierras, los campesinos sin tierra hacía años que estaban reclamando tener sus territorios, y este Estado lo que va a hacer es expropiar las tierras de la iglesia, de la realeza y de la nobleza, y la va a distribuir entre los campesinos. Y pan para representar el reclamo de los obreros y sus malas condiciones de vida y de trabajo, y lo que va a hacer para responder a eso es
poner a las fábricas bajo control obrero, o sea, no las va a expropiar, no se las va a sacar a los dueños, pero el control de la fábrica va a estar en manos de los soviets. Las primeras medidas que va a empezar a tomar este gobierno nos introducen en otro de los conceptos que nos van a servir para entender no solamente esta etapa, sino las siguientes etapas de la revolución, que es la economía mixta, que lo que trata de hacer es combinar algunas características del sistema capitalista y otras del sistema socialista. En el sistema capitalista, los medios de producción son de propiedad privada y en el sistema socialista son de propiedad colectiva. Entonces lo que va a hacer es una mezcla entre estos dos sistemas. Entonces lo que se va a hacer es nacionalizar los ferrocarriles, la banca y la marina, y se va a repudiar la deuda externa, o sea, no se va a pagar porque no se considera válida. Lo que va a suceder, que va a dar el paso hacia la segunda etapa, es que los sectores que se ven perjudicados por estas medidas van a empezar a organizarse y van a organizar justamente la contraofensiva, con ayuda de los países que están asustados con la dirección que está tomando la revolución. Se va a armar entonces el ejército blanco y va a empezar una guerra civil en Rusia, que nos va a dar pie para hablar de la segunda etapa. Esta guerra civil entre el ejército blanco contrarrevolucionario y el ejército revolucionario reconocido como el ejército rojo va a durar 3 años, entre 1918 y 1921. Y durante ella se van a tomar algunas medidas que tienen que ver con una aceleración de la revolución dadas las condiciones extremas que se estaban viviendo. Por ejemplo, una de las medidas políticas que se toman es implantar algo que se llama dictadura del proletariado, donde se concentran todas las decisiones, se supone en el sector que representa esa clase social, que va a ser el partido bolchevique, que se va a empezar a llamar a partir de ahora Partido Comunista. No va a reconocer las elecciones que se hicieron en noviembre de 1917 para convocar un Congreso Constituyente y se va a asignar el rol de director de la revolución en nombre de los trabajadores. Por otro lado, se va a ir a fondo con la nacionalización de las industrias, que lo que buscan es, en esa situación de guerra, garantizar la producción de alimentos para la población. Por último, se decide realizar la confiscación de los excedentes a los campesinos, o sea, toda aquella parte de la producción que no vaya para su propia subsistencia va a ser apropiada para el Estado para poder sostener las tropas. Son todas medidas bastante complejas, bastante impopulares, sobre todo para el campesinado, pero que son apoyadas por la situación de crisis que está atravesando el país durante esta guerra interna. Como dijimos, después de 3 largos años de lucha que van a dejar 7 millones de muertos, el ejército rojo termina imponiéndose y la revolución sigue su curso. Esto nos da el pie para hablar entonces de la tercera etapa. La tercera etapa abarca desde 1921 hasta 1928 y se va a caracterizar por la puesta en marcha de la NEP, la nueva política económica. Esto retoma el camino que la revolución había iniciado antes de la guerra civil de la economía mixta, tratando de, dijimos, combinar algunos aspectos de la economía capitalista con unos aspectos de la economía socialista. Entonces, van a aparecer 2 sectores, uno dirigido por el Estado, que va a ocuparse de las grandes industrias, del comercio exterior y de los bancos, y por otro lado, un sector donde los empresarios privados pueden manejarse libremente después de cumplir con ciertos requisitos, donde vamos a encontrar la producción rural, las pequeñas industrias y el comercio interno. Con respecto a la producción rural, podemos decir que la NEP da por tierra, termina con la etapa de las confiscaciones a los campesinos y ahora se permite que los campesinos puedan producir y una vez pagado un impuesto al Estado de acuerdo a la riqueza del campesino, ese excedente que les queda lo pueden comercializar. Por otro lado, en las pequeñas industrias también se permite que empresarios privados tengan una fábrica o un taller de hasta 10 o 20 empleados, depende en qué rubro se desempeñen. La implantación de esta nueva política económica va a estar acompañada en el plano político por un endurecimiento de las condiciones para poder acceder a la participación política.
Este proceso va a dar como resultado un régimen de partido único, donde el único partido habilitado para llevar adelante las políticas va a ser el Partido Comunista. Se van a prohibir el resto de los partidos y además se van a prohibir las fracciones dentro del mismo Partido Comunista, persiguiendo cualquier tipo de disidencia. Esta etapa se va a ver sacudida por la muerte de Lenin en 1924, lo que va a generar una disputa muy fuerte de poder entre aquellos que se sentían herederos del poder que tenía Lenin, y va a culminar en 1928 cuando puede imponerse Stalin frente a sus adversarios políticos y entremos, digamos, de lleno en la última etapa de la revolución. La cuarta etapa es la etapa del stalinismo. Esta etapa se inicia en 1928 cuando Stalin se apropia del poder del gobierno ruso y termina en 1953 cuando muere. Podemos decir que en el plano político se caracteriza por una gran burocratización, ¿sí? Esto quiere decir que hay un grupo bastante pequeño de funcionarios que van a controlar todo el aparato estatal y el aparato partidario, que en cierto modo se confunden en esta época, y por una gran concentración de poder en la misma persona de Stalin. Hay muchos instrumentos, muchas dinámicas que hacen que él sea el que termine decidiendo sobre todo, y además hay una persecución muy fuerte de todo lo que sea disidente con respecto a su forma de ver el mundo, a su pensamiento. Por otro lado, en cuanto a lo económico, podemos hablar de la colectivización forzosa que se va a aplicar en el campo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas tierras que durante la NEP habían pasado de nuevo a manos de empresarios o campesinos que las trabajaban, ahora van a formar parte del Estado, que va a instalar ciertas granjas, las granjas colectivas que se llamaban coljoses, donde los campesinos van a tener que ir a trabajar. En el caso de que se resistieran a eso, iban a ser encarcelados y perseguidos. Y en el campo se va a llevar adelante un proceso de mecanización de las tareas, ¿sí? Incorporando maquinaria a ese espacio. Esto se combina con la otra pata, digamos, del modelo económico, que es la industrialización planificada, que busca que a través de distintos organismos del Estado, entre ellos, por ejemplo, el Gosplan, se haga una lectura de cómo funciona la industria en Rusia y se planifique de ahí en adelante todo lo que viene. Esto se materializa en los planes quinquenales, planes que tienen objetivos a 5 años y se enfocan en tratar de multiplicar la producción en cuanto a industria pesada y a electricidad. Estas dos medidas, la colectivización forzosa del campo y la industrialización planificada, afectan la vida de las personas, muchas veces poniendo por encima de la satisfacción de las necesidades básicas las metas de industrialización o de tecnificación del campo, por ejemplo. Y además, como los canales de expresión política estaban obturados por el régimen estalinista, estas personas no podían manifestar su disidencia frente a esta realidad que les tocaba vivir. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Hemos transitado la Revolución Rusa a lo largo de sus etapas y hemos tratado de reflexionar, de echar un poco de claridad sobre los distintos conceptos que caracterizan a cada una de ellas. Espero que les haya servido, que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao.